Estamos comenzando ayer en la última clase el tema 2, que tiene que ver con la dinámica de la Tierra, y empezó por el famoso Big Bang que ya habíamos hablado. Originalmente cuando el planeta se fue enfriando originalmente, ya le dije que se formó la piel de la Tierra, que es la corteza. Esa corteza originalmente fue enteriza, toda no había fracturas, toda fue enteriza. Bueno, pero también pasó un tiempito geológico en que el manto y el núcleo empezaron a echar vaina con las corrientes de convección. Empezaron a echar vaina y terminó polifracturando esa corteza. Y cada pedazo de corteza que quedó separada por las fracturas es lo que se denomina placa tectónica. Placa tectónica. Y hoy en día esas corrientes de convección siguen funcionando, siguen trabajando, siguen moviendo las placas tectónicas de la corteza terrestre. Esas placas tectónicas pueden ser solamente corteza de fondo de mar u océano, o puede ser solamente continental, o puede ser mezcla de ambas, o sea que haya corteza como la suramericana, que tiene que ver con nosotros, la suramericana, que tiene corteza continental e incluye también corteza oceánica. O sea, no es que los continentes ahorita son corteza, no. Sudamérica es parte de una corteza. La placa tectónica suramericana incluye toda Sudamérica, que es continental, y la parte occidental de todo el océano Atlántico, el fondo, la corteza del fondo. Todo eso incluye la placa sudamericana. Bueno, y se están moviendo, y habíamos quedado, esto es lo que se cree que fue la última unión, porque como se están moviendo, han habido sucesivamente a lo largo de años geológicos no humanos, en que todas esas placas se unen y da lugar a que se permite que se unan los continentes en un solo, el último solo continente se llama el Pangea. Pangea, le pusieron nombre de Pangea, que era un solo continente, y hoy en día hay cinco continentes producto de los movimientos esos, de las placas tectónicas. Y antes eso, aquí hay una ilustración de lo que pudo haber sido en el pasado, el Pangea, la última unión, porque tienden a unirse en un solo continente y pasa tiempo geológico en que ellos se fracturan nuevamente y se desunen y se originan nuevos continentes. Después viene otro periodo en que se vuelven a unir y se vuelven a desunir. En este momento que está la humanidad, estamos en un periodo en que los continentes tienden a unirse nuevamente en años geológicos. Eso quiere decir para nosotros miles de años posteriores. Pero se están moviendo, los continentes se están desplazando. Por ejemplo, el continente que más velocidad se está desplazando es Australia. Australia, y se está desplazando a razón de, creo que de 7 a 15 centímetros anuales. De 7 a 15 centímetros anuales se está desplazando hacia el norte. No es el único, pero el que se está desplazando a mayor velocidad, a mayor velocidad. Se están desplazando. No están quietos dentro de la Tierra, no están quietos. Hay desplazamiento. ¿Ok? Bueno, y fíjense, este Pangea, que es una ilustración de la última unión de continentes. Fíjense dónde está Venezuela. El azulito este es Venezuela, el Mar Caribe, el Golfo de México, y que resulta que aquí está Caracas. Pues Caracas quedaba casi enfrente de donde está Houston, Texas, de Estados Unidos ahora. Casi que teníamos de vecinos a la gente de Houston, los caraqueños, ¿verdad? Esa era la unión perfecta que había en ese momento. Y aquí está lo que les voy a explicar más adelante, por qué se fue comprobando la unión entre Sudamérica y África. Porque Sudamérica calza en esta entrada de África. Mire, la forma de entrada de África calza perfectamente con la forma saliente de Sudamérica. Vamos a ver imágenes. Bueno, esto es lo que yo les decía, que coincidieron. Y en la superficie no coinciden más o menos entre 100 y 150 metros de profundidad
calzan perfectamente. Lo que quiere decir que cuando se rompieron, el nivel del mar estaba en esa superficie de 150 metros más abajo del actual. Y si había el nivel del mar estaba más abajo, es porque había perdido agua. Y esa agua estaba en los continentes en forma de nieve. Eran las famosas glaciaciones. Porque cuando no han habido las glaciaciones, o sea que se cubre de nieve el planeta, más o menos el 70 u 80% del planeta quedaba cubierto de nieve, de nieve. Aquí en Venezuela, para ponerles ejemplo de nuestro país, se llena, en las glaciaciones se llenaba de nieve toda aquella superficie de Venezuela que estaba por encima de alrededor 2.200 metros sobre el nivel del mar, 2.200, que en este caso de Mérida es cerca de Mucurubá, por ahí cerca de Mucurubá, que anda por esas alturas. Para arriba todo se llenaba de nieve y han habido 4 a 5 veces que han ocurrido esas glaciaciones y esos deshielos. Por lo tanto, cuando se desprendió Suramérica de África, era una de esas glaciaciones en que estaba cubierto de nieve parte de Suramérica y parte de África, porque esa agua de nieve la había proporcionado los océanos y había bajado su nivel, y por eso es que a 150 metros más o menos que calzan perfectamente la rotura de Suramérica con África. Y se ha comprobado que estas rocas de acá son las mismas que estas. Y estas rocas de acá son las mismas que estas. Y del mismo origen, el mismo tipo de roca. Y restos de animales de acá. Se han encontrado restos de animales acá. Se han encontrado restos de animales aquí, restos de animales aquí. Restos de plantas de la época de acá son las mismas de aquí. Restos de plantas de aquí son las mismas de aquí. Todo está totalmente comprobado que nosotros éramos una sola parte con África. Y aquí en el norte teníamos a Norteamérica, que por eso éramos vecinos de Houston. Bueno, eso digo, la última de las últimas movimientos, ya no esto no tiene que ver con glaciaciones, porque las glaciaciones tienen que ver con la atmósfera, con la distancia de la Tierra al Sol, con todas esas cosas. Las relaciones de la Tierra con el Sol y con la atmósfera nuestra. Pero las placas tienen que ver es con el interior de la Tierra, con el núcleo y el manto a través de las corrientes de convección que formó estas placas. Estas placas hoy en día son en un promedio de 23 macroplacas en el planeta. Dije macro porque hay algunas placas de las grandes, como esta, por ejemplo, que internamente está subdividida en pequeñas placas, ¿verdad? Pero tres macroplacas este, que están y cada placa se está moviendo. Y la forma de ellos moverse es esta, que convergen, se encuentran frente a frente y entonces la placa oceánica, porque este es el océano, cuya corteza es más débil, pues como es la más débil, esta que es la guapa y apoyada porque es mucho más gruesa, porque es continental, no tiene el mar encima, entonces la más gruesa hace que la más delgada se vaya al fondo y a la medida que va bajando, va incorporándose al manto y como ocurre en temperaturas de manto, esas rocas de acá dejan de ser sólidas y pasa a ser nuevamente lava dentro del manto, lava dentro del manto. O sea, siempre hay una ciclicidad, siempre son rocas originalmente y después pasan a ser lava. Y esta que está aquí, que es la guapa y apoyada, opta por arrugarse por la fuerza de que se encuentran frente a frente de manera opuesta cada una. Entonces, esta opta por arrugarse y forman las cadenas montañosas. Todas las cadenas montañosas del planeta Tierra, son producto de zonas de subducción, se llama esta zona donde se encuentran las dos placas y esta opta por hundirse. Esta zona que donde ocurre ese proceso, ese fenómeno, se llama zona de subducción, SV alta subducción. Entonces, todas las cadenas montañosas actuales del planeta son producto de arrugamiento de la corteza, como consecuencia de trabajo en la zona de subducción de encuentro de placas. Lo que quiere decir que si esta placa de aquí, en teoría, resulta ser muy guapa y apoyada o poderosa, y esta también, o sea que las dos son bien, perdón que les diga, bien fuertes, bien arrechas, por decirlo así,
Entonces la cadena montañosa resultante es más elevada, más fuerte. Y eso fue lo que pasó con los Himalayas, que es la cadena montañosa más gigante de todo el planeta, donde está el pico Everest, que tiene más de 9.000 metros de altura, porque allí se encontraron esta placa que se encontró aquí, era una placa continental y no era nada más ni nada menos de lo que hoy en día es la India. La India. La India era un continente, un gigantesco continente isla, como hoy en día es Australia. Australia está rodeada de mares por todos lados. Es un gigantesco isla. Eso era la India y estaba muy al sur, estaba mucho más al sur de lo que está hoy en día, mucho más al sur en el planeta. Y empezó a viajar al norte, a viajar al norte, a viajar al norte, y cuando en ese viaje hacia el norte se encontró con la Europa, una unión de Europa y Asia que se llama Eurasia, que iba de norte a sur y la India iba de sur a norte, pues se encontraron de manera opuesta y como las dos placas eran continentales, los dos hacían fuertes, las dos eran guapas y apoyadas, entonces optó por esa fuerza gigantesca, originó la cadena montañosa más alta del planeta. Y se sigue subiendo. El Himalaya sigue subiendo. Y les voy a decir otra cosa. Pico Bolívar, que tiene cerca de 5.000 metros de altura, no llega a los 5.000, pero está cerquita, también sigue subiendo. También sigue subiendo. Esos centímetros por año, 2, 3 centímetros por año, porque se logra medir. Bien, esa es la zona de convergencia. Otra forma de que interactúan cada una placa con respecto a la otra, esta es una placa, esto es otra, es que de las corrientes de convección que ya les dije que están dentro del manto, es un hervidero, como el agua que uno pone a hervir en las ollas de presión. Entonces, de pronto hay una presión grandísima de lava muy ardiente, que hace que quiere subir, que quiere subir, que quiere subir. Y esta es, haciendo una comparación simbólica, la tapa de la olla de presión, la corteza, la tapa de la olla de presión, y el manto es la zona donde el agua hierve. Pues entonces forma unos halos de energía como unos soplos de energía grandísima de lava y empieza a ascender con fuerza tratando de abrirse paso para llegar a la superficie. En ese proceso de abrirse paso que llega a la superficie, entonces constantemente está emanando lava del interior y llega a la corteza oceánica, porque esto es océano, lo azul es océano y está por debajo aquí. Y como se incorpora al llegar al contacto con el fondo de los océanos, con el agua fría, pues esa lava se enfría y se hace roca. Pero como está saliendo constantemente lava, entonces está aportando constantemente roca acá, esa roca pasa a formar parte de la corteza oceánica y le empuja para acá. Parte de ella le empuja para acá, parte de ella le empuja para acá. Lo que quiere decir que, y entonces, de esa lava, parte se hace roca, viene para acá, parte viene para acá, y parte se enfría aquí a lo largo de esta fractura, de su línea de fractura, y va formando gigantescas cadenas montañosas por acumulación de lava con el correr de millones de años. Y hoy en día hay montañas debajo del Océano Pacífico, que es el más profundo y más extenso, que es más alto que el Himalaya, pero está bajo el nivel del mar. ¿Ok? Hay montañas altísimas ahí en la zona de divergencia de placas. Aquí cuando una agarra en sentido opuesto para otro lado, no es la de convergencia, como le mostré en la ilustración anterior, sino que divergen. Esta es la zona, es otra forma como interactúan las placas. En la otra se encuentran, aquí se separan. Se separan. Cada uno agarra para su lado en sentido diametralmente opuesto. Y se debe eso a los halos de energía que vienen del manto. Bueno, esa es la otra forma, vienen así. Esta es la tercera forma en que interactúan las placas y esto es tiene mucho, lo más representativo, no es el único, pero es el más representativo en el planeta, la falla de San Andrés al oeste de Estados Unidos. Una placa va horizontalmente hacia el norte y otra va horizontalmente al sur. ¿Ves? Ni se encuentran ni se separan, sino cada una se restrega a un ladito de la otra. Se van desplazando lateralmente una de la otra. Eso es lo que hace que en el futuro
Los Ángeles y San Francisco, el oeste, futuro geológico. Cuando digo geológico es por los años. Se van a encontrar esas dos ciudades que hoy en día están separadas por unos cuantos kilómetros, pero sigue pasando eso. Y por cierto, esta falla de San Andrés se espera que se produzca un desplazamiento, porque cuando tienden a desplazarse, no es que es fácil que se desplacen, sino las rocas que están en esta placa, en este frente, haciendo contacto con esta placa, son duras y arrugadas. Y entonces hace que esta placa, por más que quiera ir para arriba, la tranca, le dice, no, no, aquí usted no se pasa para arriba, se queda aquí porque yo con las arrugas mías la tranco, no dejo que sea una superficie lisa que se pueda deslizar fácilmente. Entonces esa parte arrugada, corrugada, sirve de freno para el desplazamiento. Pero como las corrientes de convección del interior de la Tierra son permanentes, pues permanente sigue siendo esta placa ejerciendo fuerza para desplazarse para allá y esta sigue ejerciendo fuerza para desplazarse para acá. Y esa fuerza se va acumulando hasta que llega un momento que en este frente ya no pueden aguantarse más por la superficie arrugada y se desprende. Ese desprendimiento, por tanta fuerza que está ahí, está para acá, es un terremoto. Esos desprendimientos son los terremotos. Y así es que se producen los sismos en todo el planeta Tierra. En todo el planeta Tierra. ¿Ok? Esto es ya nuestro caso de Venezuela. La placa del Caribe. La placa del Caribe no es nada más ni nada menos que esta, que es pequeñita, la placa del Caribe. Fíjese, gigantesca placa, pequeñita placa. Las placas, mientras más grandes, la fuerza que ejercen ocasiona más arrugas en el planeta ¿cómo se llaman? Y los sismos son más grandes. Las placas pequeñitas ejercen menos fuerza y los sismos tienden a ser más pequeños, ¿ok? Tienden a ser más pequeños. Y en este caso, esta se llama placa del Caribe y esta que está acá. Fíjense que incluye parte oceánica, que es esta oscura, y esta parte suramérica. Todo esto en conjunto forman la placa suramericana, que está en contacto aquí con la placa del Caribe. Y este contacto aquí, este contacto es de esta forma. Actualmente, así, transcurrente, transcurrente. O sea, se está moviendo lateralmente. Quiere decir que la placa del Caribe se está moviendo para acá, mire, así. Así, ligeramente hacia el noreste. No se está moviendo oeste-este, sino se inclina un pelín hacia el norte, entonces es noreste. Un pelín hacia el norte se está moviendo así. Y esta suramericana se está moviendo, esta sí se está moviendo este-oeste, va para allá. Y esta ligeramente para acá. O sea que ella en su contacto es un movimiento transcurrente. Pero vemos que aquí en Venezuela tenemos los Andes venezolanos, que es el sistema montañoso más grande nuestro, el de Venezuela, que comparado con los Andes suramericanos, que son estos, son más pequeñas. Los Andes venezolanos son más pequeños. Aquí está el pico más alto de los Andes suramericanos, que tiene 7.000 y pico de metros, mientras que aquí estamos en Pico Bolívar, que poco menos de 5.000. Pero ¿por qué se formaron los Andes venezolanos? Porque en el pasado ya se ha comprobado que había el contacto entre las dos placas, no era transcurrente, sino convergente, convergente acá, y se cree que todavía en las zonas del estado Falcón y Zulia, por debajo de la corteza, esta parte de la placa suramericana sigue siendo convergente, mientras que aquí en el frente tiende a ser transcurrentes, por decir, está en la zona del estado Sucre y Margarita, por allá, sigue siendo transcurrente y aquí en esta cosa sigue hundiéndose. Pues ese hundiéndose en el pasado, en este sentido, fue lo que hizo que se formara los Andes venezolanos, pues tienen una orientación perpendicular a cómo se fueron encontrando las dos placas. ¿Ok? Todas las preguntas son bienvenidas, les vuelvo a repetir. No se les olvide, por favor, que les mandé mi número de cuenta, por favor, se lo ruego. Bueno, sigamos. Entonces, la placa del Caribe, que ya la habíamos visto, localmente dentro de Venezuela, las islas
que tenemos al norte de Venezuela y las formas como están en fila, mire, están en fila, y las formas como presentan cachitos como los que las mujeres nos ponen a cada rato, y ya les explico qué son los cachitos, son formas de relieve, este, es respuesta a cómo en los límites de la placa del Caribe y cómo se han movido esa placa en el pasado y siguen moviéndose hoy en día. Porque, por cierto, acabo de ver hace rato por la televisión, por las redes, que por esta zona acaba de temblar, aquí, un poquito al sur de Falcón. Vivo pendiente de esas cosas. Bien. Límite de las placas del Caribe, de manera exacta, bueno, donde están estas islas que se llaman islas de Barlovento, Barlovento, porque se dice el término Barlovento en sentido geológico y geográfico, es las zonas que están expuestas al sol de las mañanas hasta mediodía. Zona. Y las zonas que están expuestas a sombra, que no les caen los rayos solares, se dice que son zonas de sotavento. Sotavento está la sombra, barlovento está el sol. Entonces se dice que son las que barlovento porque el sol sale por acá y alumbra desde por la mañana para acá y todas estas islas reciben luz solar y por eso es que él tanto le encanta a los bañistas venirse por las playas de acá. Bien, y fíjense la forma alineada, porque aquí debajo de esta zona está la placa, el contacto de la placa, el contacto, la límite este de la placa del Caribe. Aquí, aquí. Y aquí más, ¿cómo se llama? Trinidad, Trinidad es esta. Se ve muy difusa, pero esta es Trinidad. Aquí tenemos el estado Sucre y aquí está Trinidad. Estos son los cachitos que yo me refiero. Mire, el relieve termina en este cacho para acá, así. Y la parte sur, otro cacho así al sur. Eso no es caprichoso. Y los brazos del estado Sucre, la península de Araya, que es esta península de Paria, son brazos alargados. Mire, esto geológicamente se une con el cacho de Margarita, de Trinidad. Se une con el cacho de Trinidad desde el punto de vista geológico. Desde el punto de vista humano es otro país, pero desde el punto de vista geológico es lo mismo. Se une porque formó esas zonas como límites, como límite. Por aquí hay el límite sur de la placa del Caribe y se viene para acá y se une con las islas de Barlovento. Y dentro de Venezuela, debajo de la forma del estado Sucre, que empieza los dos cachos, península de Paria, península de Araya, y el centro es un cuello, donde está el famoso Pilar, por ahí pasa el límite sur de la placa del Caribe en contacto con la placa suramericana, que es esta, fíjese, plate es placa, placa suramericana. Y esta es la zona de contacto entre ambas, y ya le dije que están de manera, están interactuando lateralmente, transcurrente. Esta se está desplazando para allá ligeramente al norte, y mire, y esta se está desplazando hacia el oeste, y por eso es que ocurren los temblores. También ayer, antier, ocurrieron temblores aquí, cerca de aquí, por esta zona. Se debe a los movimientos constantes del interior de la Tierra que hace que está empujando la placa del Caribe para que se mueva hacia el noreste. La placa suramericana no la deja y se está acumulando energía y eso es lo que produce los terremotos. ¿Por dónde ustedes me estoy tomando juguito que me trajo la Secre? Bien, y los movimientos en el pasado le han proporcionado formas al terreno que está en la superficie que uno lo ve de manera caprichosa. Dije, ¿por qué termina en punta esa isla? Porque, bueno, por los movimientos de las placas. Hoy en día es consecuencia de eso. Y esta es la zona que le dije que es contacto de la placa suramericana con el Caribe. Y viene así, pasa por el cuello del estado Sucre, cerca de un pueblito llamado El Pilar, y es la misma falla de Boconó que pasa por Mérida, que aquí en este sector, como pasa cerquita del pueblo de Pilar, la llaman falla del Pilar. O sea, la misma falla va agarrando nombres de acuerdo a los sitios, los nombres de los sitios por donde va pasando. Y aquí, por ejemplo, aquí vemos que el estado Falcón, la península de Paraguaná, aquí se supone que está Morón, Morón. Bueno, y aquí está, va hacia los Andes, Yaracuy, aquí Lara, después Trujillo, después Mérida.
Todo esto es estado. Y fíjese, la falla de Boconó es esta raya. Y fíjese la forma que tiene. La, la flechita esta que no se ve bien, pero viene para acá, y la flechita esta al lado de acá viene para acá. ¿Ok? Viene moviéndose en este sentido. ¿Y por dónde pasa por aquí por Mérida? Pues por San Jacinto, por el río Chama, abajo, por allá está pasando la falla de Boconó, que es contacto de placas. Lo que quiere decir que si yo vivo en la Pedregosa, al norte, yo estoy en, ya va, eh, placa del Caribe. Yo estoy en vivo en placa del Caribe. Y Pico Bolívar, para decir algo, es eh, placa suramericana. Placa suramericana. ¿Ok? Bien. Y se está muy bien, y viene ese límite aquí. Aquí se llama Falle Boconó, en honor al pueblo de Boconó, donde se estudió la primera vez, y llega hasta aquí, hasta Morón. Y después se cruza así en este sentido. Y aquí la llaman falla de San Sebastián, pero es la misma, es porque es contacto de placas, es la misma, y aquí se llama falla del Pilar. O sea que el contacto sur de la placa del Caribe con Sudamericana recibe tres nombres: falla Boconó, falla San Sebastián y falla del Pilar, pero es un solo contacto, es el mismo. ¿Ok? Bueno, esto ya es otra vista de las placas, la placa suramericana, la placa del Caribe. Fíjate que la placa del Caribe agarra también, la placa, no, mentira, la placa del Caribe está aquí, porque está la placa de cocos, esta chiquitica placa de coco y se está moviendo así. Fíjese, se está moviendo así con respecto a la del Caribe, se mete por debajo de la del Caribe. Aquí la del Caribe es más poderosa y fuerte que la de coco, entonces hace que esta subduzca, o sea, se mete por debajo de, y al meterse por debajo de, es lo que ha hecho que la parte continental de Centroamérica tenga volcanes y sea lo poquito montañoso que está en Centroamérica. Hay volcanes aquí. Yo he visitado como tres o cuatro volcanes en Centroamérica, en Panamá, en Guatemala y en Nicaragua. Visité volcanes. Yo estaba por allá. Bien. Profesor, disculpe, o sea que Todas las Venezuela, preguntas que tú quieras hacer. o sea que Venezuela está bien